Muy buenas tardes. Seguimos vigilando de cerca el impacto que algunas de las principales incertidumbres que manejan en estos momentos los mercados están cotizándose tanto en la renta variable como en la renta fija. Más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, también tenemos un concepto sobre la mesa, el de la inflación, después de haber conocido recientemente tanto el IPC de Estados Unidos como el IPP, como también el IPC de España. Cifras que también se siguen manejando en este entorno y que vamos a analizar en los próximos minutos, algunas de las principales incertidumbres de la volatilidad que se maneja, y lo vamos a hacer con Amiral Gestión. Me acompaña Borja Aguiar, que es el Sales Director en Iberia de Amiral. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, Borja. Muchas gracias a vosotros, Marta. Empezando por el conflicto geopolítico, ¿no?, que tenemos ahora mismo sobre la mesa en Europa. Tanto Estados Unidos como la OTAN están intentando acercar posturas ahora mismo con Rusia. Seguimos vigilando este conflicto más allá de enclave geopolítica, también por la repercusión que se está trasladando en los mercados, ¿no? Lo estamos viendo en la evolución de la renta variable, de la renta fija, incluso también observábamos cómo esto también estaba teniendo un impacto en la prima de riesgo, ¿no?, en el diferencial en el bono a 10 años entre Alemania y España. Desde Amiral Gestión ahora mismo, ¿cómo estáis manejando vosotros esta incertidumbre? ¿Cuál creéis que podría llegar a ser el impacto en el medio y largo plazo de un conflicto que estamos cotizando en el cortísimo plazo? Bueno, como tú dices, nosotros la verdad es que lo primero que hacemos es intentar abstraernos un poco del ruido de corto plazo, ¿no? Al final somos una gestora muy centrada en el análisis de las compañías, en el análisis fundamental de los negocios, de la calidad de los equipos directivos, y en general la parte macroeconómica o la parte geopolítica pues la dejamos en manos de los expertos. No somos tampoco nosotros expertos en la materia y preferimos no prestarle atención en el día a día. Dicho esto, lógicamente un conflicto como una posible guerra entre Rusia y Ucrania pues afecta a las bolsas. Nosotros lo que sí que estamos viendo es que es más de carácter generalizado, ¿no? Quizás el impacto, no estamos viendo sectores que sufran más que otros, sino al final pues existe una aversión al riesgo, inversores que deciden reducir su riesgo a renta variable en un entorno complicado de volatilidad, de posible estallido de una guerra, y entonces de forma generalizada pues se reduce la exposición a renta variable y vemos caídas pues en prácticamente todos los sectores sin gran distinción. Por lo tanto, quizás desde nuestra perspectiva son más unas caídas que se deben, como digo, a un efecto generalizado de salida, de reducción de riesgo en la parte de renta variable. El riesgo que sí que nos implica o en el que quizás vemos más peligro en los próximos meses, medio largo plazo, es la inflación, como dices, ¿no? Nosotros eso sí que nos deriva a hacer ciertos ajustes en las carteras. A día de hoy pues intentamos invertir, como hacen muchas otras gestoras, ¿no?, en empresas que tienen esa capacidad de trasladar el incremento de costes a sus clientes finales y por lo tanto conseguir mantener sus márgenes, y creemos que eso sí que es lo que va a guiar un poco los mercados en los próximos 6, 12, 18 meses. Al final nuestra visión es de medio y largo plazo. Por lo tanto, ruido en el corto plazo, intentamos abstraernos de ello. Lógicamente, una solución del conflicto entre Rusia y Ucrania pues va a ser una solución favorable para las bolsas, igual que hemos visto un impacto negativo estos días, pues será un impacto positivo para las bolsas, o así lo entendemos, pero nos centramos mucho en el riesgo de inflación, subidas de tipos, que creemos que es lo que va a marcar pues los pasos del mercado en los próximos años, meses y años. Efectivamente, ¿no?, la inflación es uno de los principales conceptos que tenemos ahora mismo en escena, una de las principales preocupaciones lo que estamos esperando ahora, casi con seguridad, es esa primera subida de tipos en marzo por parte de la Reserva Federal. Por parte del Banco Central Europeo sí que es cierto que el mercado está desoyendo muchísimo a Christine Lagarde, ¿no? Además, cada vez que comparece estamos viendo cómo cambia quizás un poquito el mensaje de forma que pueda reorientar el sentimiento de los inversores de alguna forma, pero sí que es cierto que de cara a finales de año una o dos subidas de tipos en septiembre y diciembre podrían suceder, o al menos es uno de los escenarios que se empiezan a descontar ya, ¿no? Con esa inflación, estas acciones, estos mensajes que vamos conociendo por parte de los bancos centrales, claro, ponemos también la mirada en cuáles son las perspectivas, qué es lo que podemos esperar por parte del comportamiento de la renta variable y también de la renta fija. ¿Cuál es el escenario que vosotros estáis manejando? ¿Cuáles son las proyecciones que estáis haciendo, ¿no?, para una y otra? Bueno, lógicamente en este entorno de volatilidad e incertidumbres, a día de hoy podemos decir que tenemos un posicionamiento razonablemente cauto, sobre todo en los fondos más mixtos de asset allocation, donde tienes esa flexibilidad de posicionarte en el mercado, ¿no? Dicho esto, es verdad que si miramos un poco en el medio y largo plazo, vemos cierto optimismo todavía en las bolsas, vemos cierta posibilidad de revalorización en la renta variable, y en la renta fija, a pesar de que el entorno es más complicado que en renta variable, sí que seguimos viendo potencial. Por centrarnos un poco más en detalle en la parte de renta variable, al final lo que hemos dicho,
dicho, ¿no? Pues el riesgo de inflación nos implica hacer pequeños ajustes en las carteras. Nuestra decisión ha sido pues posicionarnos en empresas que tienen esa capacidad de traslación de ese incremento de costes a los clientes finales y bueno, pues sí que es verdad que en el medio y largo plazo vamos a mantener una estrategia parecida. Hay ciertos sectores que se van a ver beneficiados, ¿no?, de esas subidas de tipos, como es el sector financiero o el sector de las materias primas, pero nosotros, como una casa de gestión activa, lo que sí que estamos siendo capaces es de encontrar ideas en distintos sectores sin necesidad de que el sector se vea beneficiado por ese movimiento de tipos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el sector financiero, en bancos, nosotros no tenemos exposición porque son negocios que nos cuesta mucho entender y analizar, pero sí que sabemos que, lógicamente, en ese entorno se van a ver beneficiados. En la parte de renta fija, pues lógicamente yo creo que los problemas son mayores, ¿no? Venimos de una situación de ausencia de rentabilidades en prácticamente todos los segmentos de la renta fija. Nos encontramos en un punto, como comentabas, ¿no? La Fed pronostica 5 subidas de tipos, pues el Banco Central Europeo parecía que iba a ser el 2023, pero probablemente se adelante a 2022. El caso es que nos encontramos en un entorno de subida de tipos y lógicamente eso es perjudicial para los precios en renta fija. Nosotros, en nuestro fondo Sextant Bond Picking, en el fondo de renta fija flexible, lo estamos jugando, pues por un lado con duraciones muy cortas, estamos siendo muy cautos en el riesgo de tipos, que eso, bueno, pues en el caso de que venga ese movimiento de la curva de tipos, como estamos viendo ya, en principio el impacto va a ser reducido en nuestras carteras, siendo muy flexibles en la gestión de la liquidez, que eso nos va a permitir que, si se ven esos incrementos de precios, poder entrar en el mercado a valoraciones más razonables, con una mejor rentabilidad para la cartera. Y por último, la decisión del equipo a día de hoy en ese entorno está siendo apostar por el riesgo de crédito, ¿no? Al final, Amiral es una casa de análisis fundamental y quizás el riesgo que mejor podemos controlar nosotros es el riesgo de crédito, ¿no? Los gestores se sientan con los equipos directivos, se sientan con las compañías y es el único riesgo que realmente dentro de la renta fija podemos tener controlado. Entonces, cuando vemos que ese riesgo lo compensa una buena rentabilidad, pues aprovechamos e invertimos en ese tipo de compañías. Y siendo muy selectivo y utilizando, bueno, pues esta estructura de cartera, estamos obteniendo rentabilidades ya desde hace algunos años bastante positivas todos los años y este año, bueno, pues está funcionando bien. Esperamos, si se produce esa subida de tipos, poder reinvertir y que sea un año, o por lo menos en el medio y largo plazo, tener una buena rentabilidad de cartera. Mencionabas, ¿no?, ahora por dónde está pasando todo el proceso de selección que estáis haciendo, manejando un entorno que no está resultando nada fácil para los equipos de gestión, ¿no?, de todas las gestoras. Dentro de esa selección que estáis haciendo, el stock picking es, digamos, la estrategia, la filosofía que estáis siguiendo. ¿Cómo se mueve, ¿no? ¿Por dónde pasa ese proceso a la hora de seleccionar aquellas compañías concretas? Decías, bueno, no estamos mirando quizás tanto por sectores, sino por compañías que creamos que puedan tener un buen desempeño. Sí, yo creo que nosotros históricamente Amiral es una casa de análisis fundamental, pero si cabe aún más en este entorno de mercado de alta volatilidad e incertidumbres múltiples, pensamos que quizás se dan las mejores condiciones de juego para demostrar las buenas capacidades de un equipo de gestión activa basado en el análisis fundamental. Entonces, nosotros sí que creemos que puede ser un buen momento para la gestión activa. Nosotros intentamos abstraernos, como antes decía, de sectores. Al final hay sectores que se van a ver beneficiados, sectores que se van a ver muy perjudicados. Hemos visto el inicio del año con la tecnología, que está sufriendo mucho, pero a pesar de ello hay empresas tecnológicas que lo están haciendo bien, con lo cual, en ese sentido, sí que creemos que el año 2022 va a ser un año para apostar por la gestión activa. El año pasado vimos un dato muy interesante, que es desde el año 2000 los flujos en la gestión pasiva habían sido superiores a los flujos en la gestión activa, y prácticamente durante todos los años, y el año pasado ha sido de los pocos años en los que los flujos de entrada en gestión activa han sido mayores que la gestión pasiva, con lo cual te indica que los clientes, bueno, pues en este entorno más de incertidumbre ya empiezan a declinarse un poco por la gestión activa, y ha sido el año con mayores captaciones o con mayor diferencial entre la gestión activa y la gestión pasiva. Yo creo que la línea del mercado va a seguir un poco en esta línea para el año 2022. En cuanto a mirar gestión, bueno, pues al final lo que decimos, ¿no? Nosotros nos basamos en entender los negocios en los que invertimos, analizar bien los fundamentales de la compañía, la calidad del equipo directivo, la calidad de las cuentas, analizar los proveedores, los distribuidores, el sector, zona geográfica. O sea, al final es apostar compañía por compañía. Por eso es verdad que nos puede gustar el sector, pero si la compañía no nos gusta, no tiene por qué incluirse en la cartera, y viceversa, ¿no? Hay compañías que nos gustan, pero que por el sector en aquel momento no nos encaja tanto y decidimos no invertir en ellas. Interesante, ¿no?, algunos de estos mensajes, porque, bueno, decías el auge que está viviendo de nuevo la gestión activa, cómo los inversores de alguna forma están apostando por saber que hay un equipo que está tomando decisiones de forma activa sobre cuáles son las compañías que incluye en cartera.
Y también pues todo ese proceso, ¿no?, que hacen los gestores de conocer los fundamentales de la compañía, todo el entramado, cómo funciona cada uno de los procesos de decisión por parte de la cúpula directiva, cuáles son los proyectos que tiene en desarrollo, objetivos, ¿no?, que al final es lo que te hace decantarte o no por ver si esa compañía tiene viabilidad en el futuro y sobre todo si puede liderar dentro del sector al que pertenece. Decías, bueno, quizás no miramos tanto en los sectores a la hora de elegir, pero sí hacemos ese stock picking, ¿no?, esa selección de compañías. Ahora mismo, ¿cuáles son las compañías que vosotros tenéis en cartera que por las que apostáis, ¿no?, que creéis que pueden tener un buen desempeño en ese medio o largo plazo del que estamos hablando? Sí, de forma general sí te diría que a nivel geográfico sí que, por ejemplo, tenemos algún sesgo a día de hoy. Sí que estamos más centrados en Europa y en Asia, principalmente por valoraciones. Estados Unidos, es verdad que hay algunas cosas que se están empezando a poner en precio después de las correcciones de este inicio de año, pero históricamente hemos estado muy infraponderados en Estados Unidos porque nos ha parecido que las valoraciones eran demasiado exigentes. Dicho esto, antes lo decía, ¿no?, hay ciertas compañías que independientemente del sector pensamos que lo pueden hacer bien, y por darte un ejemplo, el sector de la tecnología, que este año ha empezado realmente mal y bueno, pues hemos visto que ha habido bastantes turbulencias, ¿no?, relacionadas con el sector de la tecnología. Podemos daros algunos ejemplos de compañías que tenemos en cartera que están aportando rentabilidad positiva a la cartera, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es una compañía tecnológica sueca que se llama Prevas, que bueno, se dedica principalmente a soluciones de automatización y de robótica dentro de procesos industriales y dentro de procesos de compañías. Es una compañía que este año, por ejemplo, como decía, está con rentabilidades positivas. Otra compañía que tenemos es Anti, que es una compañía austriaca que se dedica al desarrollo, a la implantación y a la comercialización de hardware y software, que también, bueno, pues está teniendo rentabilidades positivas, ¿no? Son dos compañías distintas dentro del sector de la tecnología que nosotros ya teníamos en cartera, que habíamos entrado a lo que entendíamos que eran valoraciones razonables y que a pesar del mal comportamiento del sector tecnológico, pues lo están haciendo bien, ¿no? Y por darte un ejemplo un poco del otro lado, ¿no?, el sector industrial, ¿no?, que es justo el tipo de compañías que antes comentábamos, ¿no? Intentamos invertir en compañías que son capaces de trasladar ese incremento de costes a los clientes finales. De hecho, el año pasado hicimos algún ajuste en la cartera saliendo de alguna compañía que veíamos que no podía quizás hacer ese ajuste. Pero en el caso de por ejemplo, Aquel, que es la antigua o la nueva MG Coutier, que es una compañía, bueno, industrial relacionada con el sector de la automoción, pues la verdad es que ha conseguido trasladar y está teniendo una buena rentabilidad este año. Y otro ejemplo, por ejemplo, podríamos hablar de Mr. Bricolage, que es una compañía francesa, bueno, pues dedicada un poco al bricolaje, a productos de bricolaje, también hacen su propia producción, que bueno, pues han conseguido trasladar ese incremento de precios a los clientes finales y también está teniendo un buen performance en bolsa. O sea, distintos sectores que, bueno, pues unos quizás sí que les favorece más este entorno, otros no tanto. Si haces ese análisis fundamental, si vas buscando compañía a compañía, pues consigues encontrar ideas que lo pueden hacer bien y no verse perjudicadas por el ruido de corto plazo o por factores como la inflación que hemos comentado ya. Seguimos viendo, por tanto, como el stock picking, ¿no?, es toda una labor que realiza el equipo de gestión que tiene luego sus frutos, porque como decías, ¿no?, la tecnología ha empezado este 2022 no tan positivo como veníamos, sobre todo con todo el auge que vivimos en 2020, en medio de la pandemia. Estamos viendo como los gigantes tecnológicos estadounidenses, por ejemplo, ahora mismo no están presentando su mejor aspecto en la renta variable. Muy interesante también pues cómo se redirige esa toma de decisiones a la hora de apostar por otras que a lo mejor no son tan conocidas, pero que están presentando unos buenos fundamentales dentro de un sector que quizás no está viviendo su mejor momento. Borja Aguiar, como siempre, muchísimas gracias desde Amiral Gestión por proporcionarnos la visión de la gestora en un entorno pues ciertamente complicado, con muchas incertidumbres, volatilidad, pero eso sí, siempre intentando cambiar el temporal lo mejor posible. Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de haber participado. Pues nos despedimos aquí a pie de parque y devolvemos la conexión a plató.